¿No sabes cómo jugar póker? Relax, hoy te explico cómo jugar póker desde cero, fácil y en 5 minutos. Hola, soy Jake, de jakepoker.com. Juego póker profesionalmente desde hace muchos años y transmito mis sesiones en vivo por Twitch. Ahí aplico las estrategias de cursos élite que estoy haciendo para ganar más dinero. También dejo resúmenes totalmente gratis por si quieres aprender. Te dejo el link en la descripción. También te dejo marcas de tiempo del video para que puedas adelantar a la parte que más te interese. Para explicar cómo se juega póker, me voy a enfocar en la modalidad Texas Hold'em, que es la más popular y es la que yo juego. Así que arrancamos ya. ¡Cronómetro! El póker es el único juego de casino donde no juegas contra la casa. Juegas contra otros jugadores como tú. Entonces, si eres mejor que los jugadores de la mesa, puedes ganar constantemente. Todos los demás juegos que consigues en un casino están diseñados para que la casa tenga una ventaja sobre el jugador. Por lo tanto, la casa siempre gana a largo plazo. Es por eso que sí hay jugadores profesionales de póker y no hay de ruleta ni de blackjack. Ok, el póker se juega desde 2 hasta 10 jugadores. Se juega con una baraja de 52 cartas, enumeradas desde el 2 hasta el 10 y también tienen la J, la Q, la K y el As, siendo la As la más alta y el 2 la más baja. Hay 4 diferentes pintas o palos, que son picas, diamantes, tréboles y corazones. El objetivo general del juego es ganar el dinero de tus oponentes evitando perder el tuyo. Este dinero es apostado en varias oportunidades en el transcurso de una mano, llamadas rondas de apuesta. A la cantidad de fichas que tiene un jugador en la mesa se le llama stack, y será lo máximo que ese jugador puede apostar o perder. Eso de sacar más dinero del bolsillo en la mitad de una mano o apostar el reloj es falso. En la modalidad sin límite, un jugador puede apostar en cualquier momento todo su stack. A esto se le llama ir all in. Si un jugador no tiene suficiente stack para cubrir la apuesta de otro, no está obligado a pagarla completamente. Solo cubrirá la apuesta hasta donde le alcance su stack y aún tendrá posibilidad de ganar el bote, pero solo por la cantidad de fichas que pudo cubrir. Las fichas que sobran se le devuelven al jugador que hizo la apuesta. Solo hay 2 formas de ganar una mano de póker. La primera es si logras tener la mejor combinación de 5 cartas según una jerarquía de manos que vamos a ver más adelante. Y la segunda es si logras hacer que todos los rivales de la mesa se retiren ante tu apuesta. La dinámica de juego es esta. Antes de repartir cartas, hay 2 jugadores que van a poner una apuesta obligada sin ver, llamada siga grande y siga pequeña. La siga grande es el doble de la siga pequeña. Al finalizar la mano, le tocará hacer lo mismo a otros 2 jugadores. Se reparten 2 cartas a cada jugador y luego cada jugador tiene la opción por turnos de retirarse, pagar, apostar en caso de que no haya ninguna apuesta anterior o subir en caso de que alguien haya apostado. El jugador que no esté dispuesto a completar la apuesta más grande hasta el momento no puede seguir en la mano. Deberá retirarse, entregará sus cartas, perderá todo el dinero apostado hasta el momento y no tendrá posibilidad de ganar el bote. Cuando todos los jugadores por turno han decidido qué hacer, se completa la primera ronda de apuestas llamada pre-flop. El dinero se une y se lleva al medio formando lo que se llama bote o pot. Luego se reparten 3 cartas en la mesa llamado flop y se hace una segunda ronda de apuestas. Luego se reparte una carta más en la mesa llamada turn y se hace una tercera ronda de apuestas. Y finalmente se reparte la última carta en la mesa llamada river y se hace una última ronda de apuestas. A estas 5 cartas que se repartieron en la mesa se le llaman cartas comunitarias y pueden ser usadas por todos los jugadores combinándolas con sus 2 cartas privadas para que formen la mejor combinación de 5 cartas posible. Luego de la última ronda de apuestas, y si queda más de un jugador activo, entonces se muestran las cartas, y el jugador que pueda formar la combinación más fuerte de 5 cartas ganará la mano y todo el dinero apostado hasta el momento. Digo esto porque puede presentarse el caso de que un jugador haya apostado en una ronda de apuesta y todos los demás jugadores hayan retirado, dejándole ganar el bote sin enseñar su mano. Luego de esto, la mano se da por terminada y comienza una mano nueva. Básicamente se repite el proceso, pero ahora los turnos cambian. Para esto se usa el botón, que define los jugadores que deben hacer las apuestas obligadas. El botón se rueda un puesto a la izquierda cada vez que termina una mano. La siga pequeña le corresponde al jugador a la izquierda del botón y la siga grande al jugador a la izquierda de la siga pequeña. En un momento te muestro un ejemplo con grafiquitos y tal para que se te aclare cualquier duda. Ahora vamos a ver la jerarquía de manos. ¿Qué le gana a qué? Recuerden que es una combinación de 5 cartas, ni una más ni una menos. Puedes usar tus 2 cartas y 3 comunitarias, una de las tuyas y 4 comunitarias o las 5 comunitarias. Empiezo por la mano más débil hasta la más fuerte. La primera es carta alta. Esta se da cuando ninguna de las 5 cartas está repetida, tampoco son consecutivas ni de la misma pinta. Si hay 2 personas con carta alta, gana el que tenga la carta alta más alta. Si tienen la misma carta alta, entonces gana el que tenga la segunda carta más alta y así sucesivamente. Luego le sigue la pareja. 2 de las 5 cartas están repetidas. Si hay 2 personas con pareja, entonces gana el que tenga la pareja más alta.
Luego viene la doble pareja. Como el nombre lo dice, 2 de las 5 cartas están repetidas y las otras 2 también. Si hay 2 personas con doble pareja, gana el que tenga una de las parejas más altas. Continúa el trío. Esta se da cuando 3 de las 5 cartas están repetidas. Si hay 2 personas con trío, gana el que tenga el trío más alto. Luego viene la escalera. Esta se da cuando las 5 cartas son consecutivas. Cuando hay 2 personas con escalera, a que no adivinan quién gana. Ajá, el que tenga la escalera más alta. Le sigue el color. Las 5 cartas tienen la misma pinta. Ojo, no el mismo color, debe ser la misma pinta. Ajá, pero entonces ¿por qué le dicen color? Ah, no, yo no sé, yo no escogí los nombres, yo solo estoy aquí explicando. Si hay 2 personas con color, gana el que tenga el color con la carta más alta. Full House es cuando tus 5 cartas tienen un trío y una pareja. Cuando hay 2 personas con Full House, gana el que tenga el trío más alto. Luego viene el póker, que en inglés se le dice Four of a Kind, y se da cuando 4 de las 5 cartas están repetidas. Cualquiera pensaría que es la más fuerte de todas, pero no es así. Luego viene la escalera de color. Es una escalera que tiene todas las cartas de la misma pinta. Qué sorpresa, ¿no? Si hay 2 personas con escalera, gana el que tenga la escalera con la carta más alta. Y luego viene la escalera real, que es una escalera de color, pero del 10 hasta el as. Esta sí es la más fuerte de todas. Si te sale una escalera real, ya puedes apostar tu casa o tu esposa y no la vas a perder. Ok, listo. Para el cronómetro. ¿Cuánto me llevó? 5 minutos y un poquito más. Yo creo que me merezco un like por eso, ¿no? Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo para que todo les quede claro y se vayan a reventar los casinos. Imaginemos 5 jugadores en la mesa, todos con 200. Supongamos que la siga pequeña es 1, por lo tanto la siga grande es 2. El jugador que está a la izquierda del botón pone la siga pequeña y el que está a su izquierda pone la siga grande. Se reparten las 2 cartas a cada jugador. El primero en hablar es el que está a la izquierda del jugador que puso la siga grande, es decir, el jugador 3. Este jugador tiene 3 opciones: retirarse, pagar o subir la apuesta más alta hasta el momento, que son $2, pero decide retirarse porque no le gustaron sus cartas. El muy apuesto jugador 4 tiene las mismas alternativas. Este sube la apuesta a $6. El jugador 5 se retira porque es un gallina. El jugador 1 se retira y pierde $1 y el jugador 2 completa los 4 que le faltan para llegar a los $6. Ahora el bote tiene $13. Reparten el flop, que son las 3 primeras cartas comunitarias, y sale As, Q, 4. El primero en hablar es siempre el que está a la izquierda del botón, es decir, el jugador 2, y tiene otra vez 3 alternativas: pasar, apostar o retirarse. Pero en este caso no tiene sentido retirarse porque no hay nadie que haya hecho una apuesta, entonces decide pasar. El jugador 4 decide pasar también. Reparten el turn, que es la 4ª carta comunitaria, es una J. Aquí el jugador 2 decide apostar 10 y el jugador 4 paga. Ahora el bote tiene $33, 13 preflop y 10 de cada uno en el turn. Reparten el river, la 5ª y última carta comunitaria, es una Q. Aquí el jugador 2 pasa y el jugador 4 apuesta $20. Si el jugador 2 no paga esos $20, tendría que retirarse y perdería todo el dinero que ha apostado hasta el momento, por lo que ganaría la mano el jugador 4. Pero este decide pagar. Se forma un bote de $73, 33 que había en el turn, más 20 de cada uno en el river. Ahora, como se han completado todas las apuestas y aún quedan 2 jugadores activos, deben mostrar las cartas para ver quién es el que tiene la mano más fuerte, basada en las categorías de mano que les expliqué hace 2 minutos, que seguro no se acuerdan, así que se las pongo aquí a un ladito. El jugador 2 enseña KQ, por lo que la mejor combinación de 5 cartas que puede tener es un trío de Q. Q, 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 As, K. El jugador 4 enseña K10, por lo que tiene una escalera: 10, J, Q, K, As. ¿Quién gana? ¿El trío o la escalera? A ver, vayan y miren la tablita, yo los espero. Ajá, gana la escalera. Bueno, el apuesto jugador 4 se lleva el dinero. El jugador 2 dice un par de groserías, se da la mano por terminada, se roba el botón un puesto y se empieza la siguiente mano. ¡Tatán! Ya saben jugar póker, nos vemos en las mesas.